Hola, ¿qué tal mis hermanos? Dios les bendice. Es una oportunidad maravillosa poder estar una vez más aquí con ustedes, compartiendo una pequeña porción de la palabra de Dios. En esta oportunidad quisiera tomar un pasaje en el libro de Josué, capítulo 1, versos del 6 en adelante. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que fueres. Realmente aquí en la palabra de Dios es uno de los lugares donde nosotros podemos visualizar que Dios no le pide una vez a Josué que se esfuerce, ni dos, sino realmente le está pidiendo que se esfuerce más allá de lo que cualquier persona estaría acostumbrada a poder escuchar. Y teniendo entonces esto en mente, mis hermanos, es importante que nosotros tomemos este pasaje para poder vivir, para poderlo tener en el tiempo en el que nosotros estamos. Y es que, mis hermanos, este tiempo está en el que estamos nosotros atravesando, donde se ha visto la restricción a los cultos dentro de las iglesias por razón de la pandemia y estas circunstancias que se han dado. Lamentablemente, muchos del pueblo cristiano, el corazón ha empezado a desfallecer. Y muchas veces nuestro corazón humano, nuestro corazón carnal empieza a tomar muchas veces mayor voz, empieza a levantar más su voz que la voz de nuestro corazón que un día recibió al Señor Jesucristo, que ese espacio donde el Señor Jesús hizo de nosotros su hogar. Y a nosotros también entonces en este tiempo se nos está demandando que nosotros podamos también esforzarnos y ser valientes en poder guardar las cosas que el Señor nos ha dado. Ciertamente ya no estamos en un momento como en años anteriores que teníamos la oportunidad de disfrutar de los cultos de una manera maravillosa, de una manera increíble, donde se podían realizar actividades. Algunos hacían cultos en la mañana, muy temprano, a mediodía y en la tarde. Otros en otra dinámica de estudio, pero en estos servicios donde se podía muchas veces prolongar, muchas veces disfrutar el tiempo de escuela dominical, el tiempo de los cantos, el tiempo de la palabra de Dios de una manera maravillosa. Las oportunidades también que tuvimos de poder asistir a un congreso donde era una cantidad enorme de cristianos, de congregantes unidos bajo un mismo nombre, bajo una misma fe, bajo un mismo deseo de poder cantar, de poder orar juntos, de poder levantar el nombre del Señor Jesús alto sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Y ahora nosotros nos vemos de alguna manera reducidos en ese aspecto. Y está demandando de nosotros el que seamos esforzados, el poder hacer este trabajo de poder levantar, de poder tener en alta estima la palabra de Dios en nuestra vida y nuestra comunión para con Él. No es un momento para que nosotros dejemos de practicar aquello que hemos aprendido a hacer de manera colectiva. Ahora lo necesitamos hacer de manera familiar, en el entorno familiar, aprender a adorar a Dios, en el entorno familiar, enseñándole a nuestros hijos, viendo la importancia de lo que es poder cantar, de lo que es poder bendecir el nombre del Señor aquí desde nuestros hogares. Y teniendo en mente esto, mis hermanos, en relación a podernos esforzar,
Aquí este aspecto para Josué se le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Luego en el verso 6 le dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes a ella, ni a diestra ni a siniestra. Luego el verso 8 una vez más, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de noche y de día meditarás en él. Y es aquí donde quisiera tomar este aspecto para nosotros, mis hermanos. El hecho de podernos esforzar, el hecho de nosotros poder ir adelante en medio de las circunstancias que estamos nosotros viviendo, es teniendo presente, mis hermanos. De la misma manera que Josué se le está pidiendo que primeramente su espíritu y su alma puedan estar fortalecidos para poder levantar su cuerpo e ir a una batalla en el ámbito físico. No se puede tener la fortaleza de lidiar una batalla física si por dentro, si en el alma, si en el espíritu de cada uno de nosotros no está la fortaleza, no está, si lo puedo decir de esta manera, nuestra alma está fortalecida y en pie para poder ir adelante en la lucha. Nuestro espíritu necesita estar fortalecido y en pie para ir a la batalla. Una pastora, nuestra líder nacional aquí en México, ella nos dice, para poder estar de pie delante de los hombres, es necesario primero estar de rodillas delante de Dios. Y es así realmente como se llevan adelante estas batallas para poderlo enfrentar. Y estas batallas, mis hermanos, que estamos enfrentando en el pueblo de Dios a causa de este entorno, es una batalla donde estamos encontrando el desaliento, donde estamos encontrando la apatía, donde estamos encontrando el cansancio, donde estamos encontrando el titubear, donde estamos encontrando la incredulidad, atacando nuestra mente, atacando nuestro corazón de una manera tremenda, de una manera en la que realmente es sacudida la vida del creyente. Y nosotros, mis hermanos, necesitamos entonces esforzarnos y podernos dar cuenta que no somos los únicos a los cuales Dios en un determinado momento les ha pedido que puedan esforzarse. Si nosotros pudiéramos ir a algunos lugares en la palabra de Dios, podríamos regresar incluso al libro de Génesis, donde en el libro de Génesis podemos encontrar a un matrimonio, a una pareja, a la primera pareja de seres humanos que tuvieron la oportunidad, así como muchos de nosotros, de asistir a un lugar donde podían escuchar la voz de Dios, donde podían tener una comunión con Dios, donde podían disfrutar de un caminar, si lo puedo decir de esta manera, donde se desvanecía la tristeza, donde se desvanecía la angustia, y uno podía experimentar realmente el poder decir, wow, he ido a la casa de Dios y siento que me he encontrado con aquel pastor que también pudo cobijar, que también pudo abrazar a David. El mismo pastor del cual David pudo escribir en su Salmo 23 diciendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esta pareja que encontramos en el libro de Génesis, la primera pareja de seres humanos, en este caso Adán, masculino y femenino, ellos también tuvieron esta oportunidad de tener la presencia de Dios y al igual que muchas familias cristianas, de asistir a la casa de Dios y tener esto que acabo de mencionar. Y por consiguiente, el poder tener el esfuerzo de poder guardar, de poder mantener lo que Dios les había dicho, la palabra que Dios empezaba a darles a estos dos seres humanos, donde claramente en Génesis capítulos 1, 2 y 3 les dice, mira, vas a alimentarte de estos árboles, vas a hacer esto en el jardín, en el huerto, pero también no vas a hacer estas cosas. Y vemos que más adelante se acerca la serpiente, se acerca un enemigo de Dios. Cuando Dios toma esta distancia para permitir que el ser humano haga una reflexión y tome una decisión con toda la libertad, con toda la información necesaria
para poder tomar una determinación. Dios toma una distancia y le da la oportunidad al hombre de que pueda escoger. Y estando en esta situación se acerca la serpiente y la primera cosa que le dice es: ¿con qué Dios os ha dicho? En otras palabras, permíteme comprobar qué realmente se guardó en tu corazón. Permíteme comprobar qué realmente se guardó en tu memoria. Permíteme comprobar qué realmente se pudo almacenar en tu canasta. Si realmente en tu canasta espiritual se pudo guardar esa palabra que hace un momento acabaste de escuchar de tu Creador. Y sabemos la historia en relación a esto, que cuando la serpiente vino a comprobar si realmente en esta pareja había sido guardada la palabra de Dios, el respeto por la palabra de Dios. Alguien preguntaba, ¿qué es el temor a Dios? ¿Es miedo a Dios? Le decía, no. El temor a Dios es tener un respeto reverente y amoroso por su palabra y por su presencia, por lo que Él es. Y encontramos entonces aquí que esta familia, que este matrimonio fue probado para ver qué es lo que había sido guardado en su corazón, y sabemos el resultado. Cuando Adán femenino proclamó y dijo, sí, es verdad que Dios dijo que no hagamos esto y no comamos de estos árboles, pero también Dios dijo que no toquemos estos árboles, cuando Dios nunca le había dicho que no tocara esos árboles. Desde ese momento los oídos de ellos estuvieron apercibidos, estuvieron abiertos para toda la contaminación que la serpiente trajo y que ahora ha pasado a la humanidad, ha pasado alrededor de toda la raza humana. Pero no solamente eso, uno podría pensar y decir, qué injusticia de parte de Dios, ¿por qué Él se pone a comprobar o a probar a diferentes personajes en la palabra de Dios? Realmente en la nación de Israel incluso podemos encontrar que sus mismos patriarcas, dentro de este crecimiento, dentro de este desarrollo espiritual, ellos también necesitaron ser probados para que ellos pudieran comprobar lo que ya tenían de la naturaleza de Dios en sus vidas y lo que les hacía falta poder obtener en ese ámbito. Por ejemplo, encontramos a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 10, una referencia de una historia donde vemos a un ser humano que camina con Dios, sí, pero le hace falta tener una mayor madurez para poderse mantener en un lugar, aunque su entorno era difícil, aunque estaba enfrentando una hambruna increíble en sus momentos, pero el poderse mantener en la confianza hacia Dios. Es una referencia en relación a esta cita. Usted en casa puede revisarla y comprobar, de hecho desde el verso 9, desde el verso 8, y ver la historia. Otro ejemplo lo encontramos en la vida de Isaac en Génesis capítulo 26, versos del 1 en adelante, donde también una vez más encontramos aquí también un patriarca de la nación de Israel que también está en su proceso de poder crecer. Isaac es un muchacho que representa a un hijo que ya nace dentro de una familia cristiana, dentro de una familia que tiene contacto con la presencia de Dios, que ha tenido un acercamiento con Dios. Y esto nos deja saber algo, que también aunque él haya nacido en un hogar donde se escucha la palabra de Dios, donde sus padres intentan caminar con Dios, eso no le exime a él de que también él de manera individual necesite ser probado, necesite ser comprobado lo que ha sido puesto en su corazón. Lo puedo decir de esta manera comparado a nuestros días. Este muchacho que acompañó al culto a sus padres, que estuvo con ellos tal vez con sus padres, bien desde el principio del culto, o bien tal vez llegó más adelante en algún determinado momento, el tiempo que él haya dedicado, el tiempo que este joven cristiano haya dedicado, también necesita ser probado. Isaac es algo que representa en este punto. Eso lo encontramos en Génesis 26, versos del 1, les decía, del 1 en adelante, donde la vida de Isaac también llega a ser probada. Y esto es simplemente uno de estos pequeños ejemplos. Isaac fue probado en varias circunstancias. Otro punto, también encontramos otro patriarca también
un héroe de la fe también mencionado, en este caso Jacob, que lo encontramos en el libro de Génesis también, del capítulo 46, un aspecto cuando él está a punto de descender a Egipto y tiene una preocupación en su corazón de saber si está haciendo lo correcto. Sin embargo, Dios le muestra y le dice, sí, desciende a Egipto, pero vas a descender a Egipto porque yo estoy contigo. Y cuando llegue el momento de salir, yo te voy a sacar de ese lugar. Es realmente increíble lo que Dios hace en este punto con ellos. ¿Qué es lo que estos patriarcas del pueblo de Israel, hombres, héroes de la fe realmente increíbles, tuvieron que comprobar? Exactamente esto que comenzamos a leer en Josué. El esforzarse por recordar las promesas de Dios, lo que Dios les había dicho que iba a hacer de ellos, las promesas que Dios había traído, la palabra que había sido puesto en su corazón, que Dios había deseado que no solamente entraran por sus oídos, sino que descendiera a su corazón y afectara su alma, su espíritu, su deseo para poder caminar con Dios. Ellos también tuvieron que esforzarse y ser valientes en recordar los mandamientos, la palabra de Dios para sus vidas. Pero ahora pasamos al Nuevo Testamento y encontramos que el Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, también Él vino a ser probado. El Señor Jesucristo, el Señor Jesús, antes de que su nombre fuera unido a la eternidad, a lo infinito, Él también como un ser humano tuvo que atravesar prueba. ¿Llegó a experimentar el hambre? Sí. Y el enemigo, Satanás, el adversario de Dios, también le dijo, ¿tienes hambre? Convierte las piedras en pan. Más adelante también le llega a decir, lánzate de la parte más alta del templo y échate abajo. Y en algunos lugares les he comentado que es tremendo poder pensar en esto, que el enemigo de Dios, el diablo, Satanás, tiene esta capacidad también de citarle la palabra y poderle decir, en el caso del Señor Jesús, le citó un fragmento del Salmo 91 que dice, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. Y en la tercera ocasión, Satanás se acerca y le muestra todos los reinos del mundo, todo aquello que es infinito, todo aquello que es finito, todo aquello que es efímero, todo aquello que es pasajero, y le dice, si te postras delante de mí y me adoras, te lo voy a dar. En las tres ocasiones el Señor Jesús contesta y dice, escrito está en mi corazón que no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está que no tentarás o pondrás a prueba a Dios. Escrito está que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está guardado en mi corazón, no solamente guardado como una información, sino ha podido brotar, ha podido hacerse visible en mi corazón. Son como unas letras escritas, grabadas en mi corazón. Eso es algo realmente tremendo. Y cuando nosotros pensamos en eso, mis hermanos, si nuestro amado Señor fue Él probado para comprobar que la palabra que Él escuchó, la ley que Él estudió, los mandamientos que Él estudió, estuvieran presentes en su vida, ¿cuánto más nosotros? Y ahora nos corresponde a nosotros atravesar también este momento de prueba. Este momento donde ya la palabra de Dios dentro de este mensaje que es el camino crucificado en Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, se nos ha presentado el Señor Jesucristo dentro de este tabernáculo, dentro de esta figura que encierra la enseñanza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Encontramos aquí, mis hermanos, al Señor Jesucristo en cada uno de estos muebles. Y tan solo tocando los primeros dos de ellos, el altar de sacrificio es un lugar donde nos ayuda a recordar que nosotros éramos los que merecíamos el castigo. Sin embargo, el Señor Jesús tomó nuestro lugar.
Él hizo la propiciación, la reconciliación, la sustitución y el rescate por nosotros. Él quiso tomar los clavos que nosotros deberíamos de llevar, los azotes que nosotros deberíamos de llevar, el castigo de ser golpeado con varas, de ser insultado, de ser abofeteado, de ser su rostro golpeado a puño cerrado. Nosotros lo merecíamos y era un justo castigo, y es un justo castigo por nuestro pecado. Sin embargo, el Señor Jesús quiso tomar ese lugar por causa nuestra y enseñarnos que ahora somos salvos por la gracia y el reconocerlo a Él como nuestro Salvador, y a través de Él poder vivir las obras de fe y de justicia que son válidas delante de su presencia. Y por siguiente, el lavacro, un lugar donde antiguamente los sacerdotes en el Antiguo Testamento se lavaban las manos y los pies, era también utilizado para otras cuestiones de purificación y de limpieza. ¿Qué nos deja saber esto? Nos deja saber también a nosotros que esta experiencia ahora nosotros la encontramos cuando nosotros de manera pública, de manera libre, tomamos la determinación de ser bautizados y poder recibir el nombre de Jesús en nuestras vidas para poder seguir adelante con este proceso de limpieza, despojándonos de nuestra carnalidad, despojándonos de nuestro orgullo, de nuestra mentalidad enfermiza, de querer siempre gobernar sobre todas las cosas y tener la razón y encontrarle muchas veces el arreglo a las cosas y dejando a Dios fuera de ello. Mis hermanos, ha llegado el momento donde nosotros necesitamos tener esta valentía, el esforzarnos, el poder ser valientes y luchar por lo que ya nos ha sido mostrado, por lo que en ese momento nuestro corazón latió, por lo que en ese momento nuestro corazón vibró al escuchar esa palabra, por ese momento donde todo nuestro ser probablemente incluso se sacudió de poder escuchar esa palabra, esa enseñanza a través de los vasos que Dios ha usado durante este tiempo en el lugar donde mi hermano, mi hermana, usted me escuche. Esos vasos, esos siervos que Dios ha traído para poder impartir ese mensaje y que nuestra vida pudiera reaccionar, que nuestra vida pudiera tener este acercamiento a esta palabra. Y fue un momento de grande gozo. En otras ocasiones lloramos de poder decir gracias porque me estás ayudando a ver el amor que tú tienes por mí. Otras veces tal vez llegamos a correr, otras veces tal vez llegamos a levantar nuestras manos diciendo me rindo, quiero eso que tú estás diciendo que puedes darme a cambio de mi naturaleza mala, de mi naturaleza enferma. Y ha llegado, mis hermanos, ese momento de que nosotros podamos correr, de que nosotros podamos esforzarnos, de que nosotros podamos ir adelante en medio de esta batalla. Y mis hermanos, no estamos solos, no estamos solos. Cuando hablamos en relación a esto, el Señor Jesús también dejó una porción de su palabra. Nuestro amado Padre Celestial en su palabra también ha dejado una de las cosas que pueden ayudarnos a levantarnos cuando nosotros nos llegamos a sentir sin fuerza, cuando nosotros nos llegamos a sentir que no podemos ir más adelante, que esta opresión que sentimos es más allá de lo que nosotros podemos cargar. Y es cierto, es mucho más allá de lo que podemos cargar. Pero en el libro de Job, capítulo 39, dice, verso 22 en adelante: ¿Diste tú al caballo la fortaleza? ¿Vestiste tú su cerviz de relincho? ¿Le intimidarás tú como alguna langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, alégrase en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la pica, y él con ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la bocina. Antes, como dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla.
y el grito de los capitanes y la vocería. Mis hermanos, cuando un hijo de Dios se encuentra en medio de esta batalla para poder defender este camino, este tesoro que ha sido presentado delante de nosotros, y en esos momentos donde sentimos desfallecer, esta criatura que está descrita en el libro de Job va más allá de una figura física. Ciertamente se toma una figura física de un caballo para que nuestra mente pueda entender la fortaleza que se encuentra en la fe del Señor Jesucristo. Este caballo mencionado aquí representa la fe, o nos habla de la fe del Señor Jesucristo para poderse levantar, para poder ir a correr la batalla, enfrentar la batalla. Es algo. ¿Por qué se utiliza la figura de un caballo? Porque en un caballo, en el lado físico, nos habla de velocidad, nos habla de fortaleza, nos habla de inteligencia, nos habla de poder ser preparado. Es un animal que se puede dejar preparar para la batalla. Y eso es una característica hermosa de esta criatura en el lado físico. Cuanto más en el lado espiritual, poder saber algo, que la fe que ahora nosotros necesitamos es la misma fe del Señor Jesucristo dentro de nosotros, porque ya le recibimos en nuestro corazón. Esta fe entonces es una fe que puede vencer el mundo, que ha vencido el mundo. ¿Qué es lo que necesita un cristiano? Aun cuando esté caído, aun cuando se sienta tirado abajo, poderle decir: Señor, permite que este caballo de la fe se levante. Permite que este caballo de la fe pase a mi lado. Permite que este caballo de la fe pase a mi lado. Porque yo necesito atraparme de su cuello. Yo necesito atraparme de sus crines. Me impresionó ver en algún momento que las antiguas tribus nómadas de Norteamérica, hoy llamado Estados Unidos, las tribus que ahora son llamadas las tribus indias o pieles rojas de esos días, me sorprendió saber que ellos, los jinetes de nativos de ese lugar, tenían una habilidad impresionante para poder montar un caballo, aun cuando el caballo estuviera en movimiento. Y aunque no tenían una silla de montar como se usaba en Europa y después vino a América, etcétera, pero estos nativos tenían una capacidad tremenda de que con un silbido el nativo americano podía estar tirado en el suelo herido, pero bastaba que él hiciera un silbido y ese caballo con el cual había crecido, con el cual había tenido un acercamiento, emprendía la carrera desde donde estaba y corriendo a un paso determinado pasaba al lado, digámoslo así, de su dueño, porque había reconocido el silbido de su dueño. Y el caballo no necesitaba pararse, simplemente tomaba una condición baja, de manera que su dueño que estaba herido pudiera enlazarse, pudiera atrapar una parte de su cuello, una parte de sus crines, y la manera en la que este caballo hacía para que este jinete, este amo suyo, pudiera montarse sobre su lomo y poder escapar en la batalla. Lo mismo para el día de nosotros hoy como creyentes, como cristianos. Podemos sentirnos tal vez cansados y heridos en medio de la batalla, pero poderle decir: Señor, manda una vez más este caballo de tu fe. Tú sabes la condición en la que yo estoy pasando, la que yo estoy viviendo, lo que este entorno ha provocado, lo que este entorno espiritual está generando en mi vida. Señor, reconozco que no tengo la fuerza, reconozco que estoy herido, pero por favor levanta, envía ese caballo de la fe que pase a mi lado. Es un caballo que no tiene miedo de la batalla, ya ha estado ahí y ha salido victorioso. Es un caballo que reconoce la victoria. Por consiguiente, ayúdame a atraparme del cuello de este caballo, de los crines de este caballo, y pueda escuchar su grito de alegría por encontrarse en la batalla, su grito de alegría de saber que hay un capitán que es vencedor y es Jesucristo el Señor. Por eso este caballo grita con alegría, porque su capitán, quien lo ha entrenado para la batalla, es el Señor Jesucristo, y esta fe del Señor es la que viene a rescatarnos, a luchar por causa nuestra. La peor decisión, mis hermanos, que nosotros podemos tomar
es aquella que está mencionada y termino con esto, en Apocalipsis, capítulo 6, verso 5, y dice: y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano, y una voz en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagáis daño al vino ni al aceite. Este caballo negro, del cual es leído en Apocalipsis, es un caballo que representa el razonamiento carnal. El razonamiento que llega a poder decir es que si habrá sido cierto lo que Dios me dijo, habrá sido cierto que hay un lugar donde Él me está esperando, será cierto aquellos lugares, aquellas moradas celestiales de las que un día escuché. ¿Será cierto que existirá un nuevo cielo? ¿Será cierto que existirá una nueva tierra? ¿Será cierto que existirá una nueva ciudad? Es más, ¿será cierto que existe Dios? ¿Será cierto que existe Jesús? ¿O simplemente es un relato? Simplemente es una fábula. El razonamiento carnal tiene una razón de estas balanzas que encontramos aquí. Es porque el razonamiento carnal llega a este punto de poder decir: simplemente quiero tomar esto de la palabra de Dios y desechar lo demás. Si Dios me habla de abundancia y de prosperidad, entonces sí es Dios. Pero si Dios me habla de humillación, si Dios me habla de pasar aflicción, de pasar angustia, entonces eso no lo quiero para mi vida. Y no funciona así. La palabra de Dios tiene este balance perfecto entre el placer y el dolor, entre la abundancia y la escasez, entre la exaltación y la humillación. Aunque está claramente escrito en el libro de Proverbios: antes de la exaltación es la humillación. Primero, mis hermanos, necesitamos nosotros atravesar por estos momentos de aflicción. Pero les decía hace un momento, no estamos solos. Basta reconocer que estamos tal vez cansados, no del camino, sino cansados en el camino. Pero mis hermanos, en un video anterior le escuchábamos: si Dios tiene una especial atención cuando su pueblo levanta su voz y clama, cuando Israel iba a ser rescatado, dice Dios cuando envió a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo. ¿Sabe? Tal vez el clamor de nosotros el día de hoy es: Padre, no soy el victorioso que pensé que iba a ser. Tan solo esta situación ha venido a quitarme la comodidad, ha venido a sacudirme de algo que yo daba por sentado, que no me iban a quitar el privilegio de estar en tu casa, de adorar en tu casa, de orar en tu casa, de poder abrazar a mi hermano y orar con él. Y si lo había escuchado, decía: eso es para otros años, más adelante le tocará a mis hijos o a mis nietos. Pero oh sorpresa, nos está tocando a nosotros. Y es momento de poderle decir: Señor, tal vez no soy el victorioso que pensaba ser, pero hoy puedo reconocer que, Señor, en medio de esta circunstancia no se trata de mí, se trata de tu victoria en mi vida, se trata de tu fortaleza en mi vida, se trata de tu fe, Señor, ayudándome a ponerme de pie e ir adelante, más allá de lo que mis fuerzas humanas puedan pensar. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Mis hermanos, no lo dude. La primera cosa es reconocer si usted se ha sentido
cansado espiritualmente, enfermo espiritualmente, debilitado o herido espiritualmente, la primera cosa es reconocer. Y la segunda, poderle decir, Señor, envía ese caballo de la fe, con ese trote victorioso, con ese galopar lleno de vida, gritando primeramente para mis oídos, que no se trata de mí, se trata de la fe del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, levantándonos, mis hermanos, para ir a la batalla. Este caballo cuando grita, su grito es de gozo, su grito es de gratitud, diciendo gracias por esto, gracias por estos momentos, gracias por estos momentos de escasez, gracias por estos momentos, como está escrito en Eclesiastés, gracias por esos momentos donde pude abrazar, gracias por estos momentos donde no puedo abrazar, gracias por esos momentos donde lloré, gracias por estos momentos donde tal vez no me dejan llorar en tu casa, gracias por esos momentos donde pude gritar en tu casa, gracias por estos momentos donde no me dejan gritar en tu casa, pero sí lo puedo hacer en mi hogar donde yo estoy, sí lo puedo hacer en mi recámara donde yo estoy, sí lo puedo hacer con mis hijos y mis hijas que aún están a mi alrededor. Mis hermanos, Dios les bendice y que este mensaje, esta pequeña porción, pueda ser de bendición para ustedes y para muchos de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.